Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Listo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches o días, depende de dónde nos estén sintonizando, viendo o escuchando en nuestras plataformas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy padre, muy bonito, muy interesante y que también se ha estado solicitando mucho porque es un tema que pues necesitamos más información, ¿no? Y más en el caso de los padres de familia que tienen hijos con alguna situación de aprendizaje en el ámbito escolar y también conductual. Y bueno, antes de iniciar con el programa, recordar que este podcast es en vivo por estas plataformas de Canal Central y mi página de Facebook, psicólogo, Jorge Campos. Y recordar que el objetivo de este programa es informar, sensibilizar y psicoeducar a la población y al gremio sobre ciertos temas de interés en el área de la psicología y la salud mental. Y todo con evidencia y sustento científico. Y bien, recordar las redes sociales, como lo comentaba, el psicólogo Jorge Campos en el Facebook y el Facebook de Canal Central. Y la página del canal de YouTube, ahí pueden visitarnos, darles like, suscribirse para que ahí puedan ustedes estar al pendiente de todos los episodios. Hasta el momento llevamos, este episodio es el número 23 y pues bueno, ahí ustedes pueden hacer sus comentarios, pueden sugerir algunos temas que les gustaría que se abordaran y pues con gusto yo los leo y lo programamos. Bueno, les decía, el día de hoy vamos a hablar qué es maestras sombras, a quién va dirigido, cuáles son las funciones y de dónde viene ese nombre, por qué y cómo se maneja y cómo se trabaja. Y el día de hoy nos va a acompañar una especialista precisamente en esta área, la psicóloga Jessica Elizalde. Bienvenida, Jessica. Qué gusto verte de nuevo, tantos años de conocernos, de compartir pues la praxis, ¿no? En varios momentos. Y pues ahora aquí, localizándote, háblanos, antes de iniciar, Jessica, me gustaría que te presentaras con el público, que te conozcan, así como un resumen curricular, ¿no? ¿Quién eres, psicóloga, dónde estudiaste y cuál ha sido tu práctica y tu profesionalismo? Bueno, pues hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Jessica Elizalde, soy psicóloga desde hace 17 años. Órale. 17 años. Soy egresada de UABC. Creo que era la tercera generación, si no me equivoco, tercera, cuarta de psicología, cuando éramos poquitos todavía. Sí. Bueno, me fui formando prácticamente durante la licenciatura. Entré a hacer mi servicio a CAM. Okay. ¿Por qué? Pues porque me quedaba cerca, ¿no? UABC, cruzabas y el CAM. Sí. Para que la gente sepa qué es el CAM. El Centro de Atención Múltiple. Ok. El Centro de Atención Múltiple atiende a niños con discapacidad. Okay. Bueno, tiene una historia el CAM también, ¿no? Pero en aquel entonces era quien se encargaba como de preparar a los niños con discapacidad para integrarlos a una escuela regular, ¿no? En aquel entonces. Bueno, todavía, pero bueno, ya las cosas han cambiado mucho. Bueno, entré a hacer mi servicio social. A la primera semana dije, esto es lo mío, ¿no? Aquí me quedo. Y de verdad que sinceramente sí lo hice por la cercanía, ¿no? Sí, porque sí. se me iba a facilitar. Claro. Pero me gustó, me quedé, salí de ahí y para hacer mis prácticas profesionales me acerqué al centro de autismo. En aquel entonces estaba de directora Pati Bejarano, creo que estudió contigo, ¿no? Sí, Pati. Saludos, Pati.
Saludos, Pati. Saludos, jefa. En aquel entonces estaba Pati Bejarano como directora, Ajá. ahí en el Centro de Autismo, y pues bueno, de ahí hasta hoy, ¿no? Ella fue prácticamente mi mentora en el tema, sobre todo en sombras, Sí. ¿no? O sea, ahí en el Centro de Autismo trabajábamos terapia individual, uno a uno, pero había situaciones en que ocupabas un maestro sombra para poder dar la terapia. Claro. Entonces, recuerdo que Patti tenía, saludos jefa otra vez, tenía un cuartito con cámaras. Ok. Ella veía las cámaras Ajá. y cada cubículo tenía pues su camarita, ¿no? Y se metía y la jefa, ¿no? Entró al A cuarto. supervisar. Nos supervisaba, Claro. nos daba retroalimentación, nos Ok. iba guiando como sí, como no, y Súper padre. pues nos formó prácticamente a todas mis compañeras que estuvimos ahí, ¿no? Qué padre. Ahí inicia mi acercamiento con Maestra Sombra Ok. en Centro de Autismo, no en el formato que ahorita, Ajá. pero ahí es como empieza este conocimiento sobre la función de la Maestra Sombra, ¿no? Ok. En aquel entonces uno a uno. Ok. Pero incluso recuerdo en aquel entonces hubo situaciones, por ejemplo, que un solo niño tenía 2 maestras sombras. Okay. Sí, era un poco intenso, ¿no? La situación. Entonces, lo hacíamos precisamente para que la terapia pudiera fluir, ¿no? Claro, Entonces, claro. que la terapeuta pudiera hacer su trabajo. Ajá. Y con el apoyo de las sombras. De las sombras. Ajá. Órale, qué padre. Bueno, pues toda una trayectoria, ¿no? Y como decía al principio, es un tema que se puede decir, no sé si tabú, sino pues muy escondido en el sentido de que no se sabe mucha información del tema como sombras, ¿no? Últimamente ya está más a la escucha, ¿no? De la sociedad, y de eso vamos a ir hablando más adelantito. Pues sí, toda una trayectoria, Jessica, y más en esta área, ¿no? Yo creo que como profesionales, lo he dicho en algunos episodios, cada profesional de la salud, de salud mental, como psicólogos, nos vamos formando en ciertas áreas, y es ese perfil que cada uno tenemos de nuestros intereses, nuestras habilidades, y que nos gusta un área, ¿no? En el caso de Jessica, el área especial, infantil, de aprendizaje, y pues hay una pasión, ¿no? Que es lo que le llamamos la vocación, ¿no? De servir. Y así habemos otros que a lo mejor nos dedicamos a otras áreas por la misma vocación, porque nos agrada, nos gusta, ¿no? Entonces, esta área sí es muy estricta en el tema, ¿no? Sí. Pues es que, bueno, como decías, ¿no? Es que hace tiempo no se miraba tanto, ¿no? La función como tal de maestra sombra. Y esto ¿por qué era? Porque antes no había esa apertura, ¿no? Ajá. Antes no era tan fácil. Bueno, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando uno iba, no sé, primaria, secundaria, estamos jovencitos, pero bueno, más o menos. Somos chavalos. Era muy raro Ajá. ver una persona con discapacidad en la escuela. Ajá. O sea, realmente, Sí. ¿qué te gusta? ¿Una persona? A lo mejor 2. Sí. Toda la escuela sabíamos quién era, ¿no? Ajá. Pero no había muchos. O sea, Claro. eran pocos los que iban en escuelas regulares. Sí. Entonces, pues por lo tanto, la maestra sombra no era. No se miraba, ¿no? Pues no, No se porque solicitaba. ni exacto. nada. O sea, no había manera Había de. maestros, pero de apoyo. Auxiliares de Auxiliares, grupo. sí, Ajá, ajá. auxiliares de grupo. Ajá. O eventualmente madres de familia, ¿no? Que apoyaban, ¿no? Exacto. Se iban las con el mamás. niño y ahí se quedaban, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Sí? Y Si la escuela decía, no, pues no se puede, ¿no? Ajá. Véngase, mamá. Sí. Ujú. Sí. Eso es lo que pasaba. A mí me pasó. A mí me pasó en ciertos grados de la primaria, creo que en tercero, por ahí. Tuvo que ir no era mi mamá, pero fue un tío mío, y lo tuvieron que llamar porque no, yo ya sigo siendo hiperactivo. Ahorita que me preguntabas, ¿qué te dio la patada de hacer este tipo de programas de podcast? Pues soy hiperactivo, o sea. Entonces, me acuerdo que le llamaron a mi tío y ahí estaba, ahí apoyándome. Órale, y pon atención, y bueno.
Y sí funciona. Bueno, sí, funcionó porque pasé. Porque estoy aquí, ¿no? Porque estoy aquí. Entonces, para ir entrando en materia, Jessica, que la gente, la primera pregunta como inicial, ¿no? Vaya la redundancia, ¿qué es ser una maestra sombra? ¿Qué es maestro sombras? Pues mira, una maestra sombra o maestro, ¿no? Ajá. Casi siempre decimos maestra porque Sí. la mayoría, te puedo decir que el 98% de sombras que he capacitado hasta ahorita Ajá. son mujeres, ¿no? Entonces, por eso de repente, pero bueno, hay maestros sombras también. Sí. Es una persona que va a apoyar a algún niño o niña, Ajá. o incluso puede ser adolescente, en la escuela. Okay. Anteriormente era mucho más cerrado el concepto, porque antes decíamos, bueno, es una persona que apoya a un chico o chica con discapacidad, Okay. dentro de la escuela regular, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo cerrabas. Ajá. Pero ahora no. Ahora las cosas han cambiado y no exclusivamente apoyamos a chicos con discapacidad, ¿no? Okay. Pudiera darse la situación, que se da mucho, Ajá. niños con situaciones de conducta por motivos ambientales, familiares, Claro. Okay. que la conducta momentánea Uh-huh. del niño no permite al docente llevar su clase, ¿no? Okay. Entonces la escuela solicita el apoyo de una maestra sombra. Sí cambia la dinámica porque, bueno, este chico o chica no tiene discapacidad. Entonces Ajá. se le apoya en lo que la familia busca. Ajá, las alternativas, ajá, ya sabes, okay. apoyo psicológico, Claro. lo que se tenga que hacer, ¿no? Ajá. Para que el niño pueda continuar con sus estudios. Pero originalmente era chicos con discapacidad. Ajá. Ya no se dice nada más en escuelas regulares porque también hemos apoyado en los CAM, ¿no? O sea, son pocas las sombras que lo hacen o quien lo solicita, pero sí se ha dado, ¿no? Que apoyemos en los centros de atención múltiple. Entonces, por eso es que se expande. Ajá. Sí. Ajá, así es. Pero además de todo esto, el que un niño o niña tenga discapacidad o tenga un diagnóstico, un trastorno del neurodesarrollo, etcétera, no es un indicador para que ocupe maestra sombra. Ah, ¿no? ok. Ajá, o sea, incluso... No se generaliza, vaya. No, Okay. puede haber chicos con algún diagnóstico Ajá. que no requieran maestra sombra. Ok. Ajá, eso es importante Sí. acentuarlo porque a veces se asume, ¿no? Tiene un diagnóstico, ¿no? Pues vele buscando maestra sombra porque va a entrar a la escuela. Okay. Y no siempre es así. Sí. Va a depender, ¿no? A lo mejor nada más con un proceso psicoterapéutico, psicológico. Externo, ¿no? La mayoría de los chicos, no todos, pero en su gran mayoría llevan terapia externa, ¿no? Ajá. Y eso les funciona para ir en la escuela. Okay. Además que los docentes, bueno, han estado, falta un poco, pero lo que se ha visto, lo que he podido ver en estos años es que el docente se ha preocupado más por capacitarse, formarse en el área, ¿no? Entonces sí hay veces que el mismo docente hace ajustes, estrategias y lo puede llevar sin maestra sombra. Ok. Y también pues muchos docentes ya tienen, pues se capacitan, como dices, y a lo mejor ya tienen estas herramientas y estas estrategias para poder manejarlo en grupo. Así es. Sin necesidad de... Hablando de chicos o chicas que traen situaciones, por ejemplo, de déficit de atención, sobre todo eso, ¿no? ¿Verdad? Que se dispersan mucho y les cuesta trabajo. Es una maestra sombra, no sería tan útil, ¿no? Porque pues es nada más como, bueno, eso el docente lo puede hacer, ¿no? Claro. La maestra sombra realmente entra cuando hay conductas disruptivas que vaya, ahora sí que irrumpen en el aula. Pierden el control, ¿no? Exactamente. Entonces el docente tiene que parar la clase, tiene que, pues bueno, focalizar con el niño y pues obviamente se pierde la dinámica grupal, ¿no? Es aquí cuando entra. Sí, y precisamente ahí, ¿no? La siguiente pregunta va con ¿qué tipo de niños o trastornos son los que irrumpen, ¿no? Ya el grupo.
que tú hayas, o que tu experiencia marque, ¿no? Que el TDAH, pues bueno, ya lo dijimos, eso se puede manejar también, pero dependiendo, ¿no? No es tanto como dices, pero sí que otras condiciones son las que más importan para tener un maestro sombra. Pues es que no es en sí la condición, es más bien la conducta, vaya, ¿no? Okay. O sea, porque, por ejemplo, puede haber niños con TDAH, ¿no? Que no tengan dificultades de conducta en sí, Okay. pero hay otros que sí. O, por ejemplo, sí. puede haber chicos con síndrome de Down que no tienen conductas disruptivas, pero hay otros que sí, ¿no? Entonces hay chicos con autismo que tienen conductas disruptivas y otros que no. O sea, no depende tanto del diagnóstico, más bien de la situación específica de cada chico. Pero lo que sí puedo decirte es que la mayoría de las maestras sombras asignadas es autismo. Es lo que más solicitan la maestra sombra para chicos con TEA, ¿no? Con trastorno del espectro autista, es lo que más se atiende. Sí. Ajá. Por la parte, creo yo, ¿no? Me corriges, por la parte de la atención y sobre todo la impulsividad. Pues las cuestiones sensoriales, sí, tienen mucho que ver porque los chicos llegan en un momento durante el lapso escolar, ¿no? Que se saturan ya, ¿no? Ya es mucha información, ruidos, etcétera, ¿no? Pues personas, ¿no? Sí. Entonces empiezan a presentar conductas disruptivas, se pudiera decir, ¿no? Sí, claro. Y entonces es cuando solicitan la maestra sombra. Te digo, no es exclusivo del autismo, o sea, hay chicos que no tienen ninguna dificultad y permanecen sin maestra sombra, pero pues hay muchos factores, ¿no? que lo van a determinar. Oye, y esto es importante lo que comentas porque muchas veces los padres de familia a lo mejor ya están informados de los maestros sombra por una amistad, que también su hijo tiene un maestro sombra o maestra sombra, y lo generalizan, ¿no? Así como que, entonces mi hijo también, y lo buscan, y a lo mejor no es tanto como dices el atenderlo. También ahí como, por ejemplo, es psicoeducar a los padres, en este caso. ¿Cómo se maneja la parte con los padres de familia? Para el ingreso de una maestra sombra a la escuela o para... Lo que pasa es que quien solicita la sombra es la escuela. Okay. Ajá, Y luego ya ahí ya intervienes para con los padres. Sí, haz de cuenta que la escuela dice, ¿sabes qué, papá? Necesito que traigas apoyo de maestra sombra. Okay. Sí nos ha pasado que el papá se anticipa y dice, yo ya sé, y así me lo han dicho literal, yo ya sé lo que tengo, así me han dicho, ¿no? Ya sé lo que tengo y pues yo llego ya con mi maestra sombra, ¿no? Pero son los menos. La mayoría es la escuela quien lo solicita. Quien lo solicita. Ajá. Y ahí ya ellos se ponen en contacto con ustedes o ustedes a lo mejor ya los maestros los recomiendan. Los papás son quien buscan el apoyo. Sí hay escuelas que a veces, por ejemplo, no sé, la docente o el personal de cuando hay USAER o CAPE se comunican con nosotros y tendrás una maestra sombra y ya nos enlazan con los papás. Pero casi siempre es el papá el que nos busca directamente, ya sea en redes sociales, conocidos, ¿no? O incluso las propias compañeras sombras en las escuelas. Suben, por ejemplo, compañeras, se solicita y así es como van solicitando, ¿no? Pero ya para solicitar una maestra sombra, creo yo que es más sensibilizar a la escuela. O sea, la escuela es quien debe darse la oportunidad de conocer al niño primero, ¿no? Antes de solicitar una maestra sombra. Eso es muy importante porque hace poco me comentaba una compañera, ¿no? Fíjate que necesito que me ayudes porque el niño va a entrar al kinder, o sea, un niño que nunca ha estado escolarizado, ¿no? Va a entrar al kinder y la escuela pide
un reporte para solicitar la maestra sombra. Okay. Entonces, yo, o sea, ¿cómo, no? O sea, Ajá. ¿cómo? Entonces les digo, no, pero es que, pues tú no puedes saber si va a ocupar o no. Para empezar, el niño no ha ido a la escuela, o sea, no podemos saber cómo va a reaccionar. Ajá. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no sabemos la maestra cómo lo va a abordar, el grupo cómo lo va a recibir, ¿no? Ajá. Él mismo cómo se va a adaptar. Entonces, tenemos que darle un tiempo, o sea, para ver. ¿Qué necesidades tiene, ¿no? Claro, También. claro, Ujú, claro. O sea, claro. entonces yo le dije, mira, tú puedes hablar desde la terapia que tú das, Ajá. pero no puedes asegurar si ocupa o no ocupa, ¿no? Eso Ok. ya se va a ver en el tiempo, En el ¿no? En el tiempo. tiempo que esté él en la escuela. Ok, sí, es un punto importante y yo creo que estoy de acuerdo contigo porque, pues yo creo que así debe de ser, ¿no? Yo creo que existe algún protocolos para maestros sombras, con las instituciones, Lineamientos lineamientos, existen, ajá. pero ¿a qué te refieres con si existen? O Sí, sea, o ¿quién sea, los elabora? ¿Quién los sí hace? ¿cómo se lleva a cabo el proceso? Ajá, en ese Ok, sentido. mira, sí existen, pero no... Sí, sí. te dije, Jorge. Ok, ya. Ay, Jorge. Bueno, existen porque Ajá. los hemos ido elaborando en el transcurso del tiempo. Ok, y han modificado Claro, también. sí, Claro. se han ajustado, como esto que te decía, ¿no? Ajá. Antes decía uno, bueno, maestra sombra para niños con discapacidad. Ajá. Ahora, o sea, no, o sea, Ajá. no tiene que tener discapacidad o incluso si Claro. tiene, a lo mejor no ocupa sombra, ¿no? Claro, claro. Entonces todo eso se ha ido modificando, Ok. pero eso ha sido en la marcha, ¿no? Ok. En los años, Sí, sí, en sí. las supervisiones, cuando hemos ido a las escuelas, ¿no? A Ajá. hablar con los profes, los directivos. Ok. Entonces, los padres de familia, ¿no? Ok. Esto se ha dado con el tiempo. Pero si buscamos un lineamientos o protocolos para asignación de maestra sombra dentro de algún sistema, Ok. no los hay. Ok. O sea, no los hay, ¿no? Ok. Son los que hemos elaborado, en mi caso, en el tiempo, y yo me imagino, desconozco porque no conozco otros colegas, pero todos tenemos estos tipos de Ok. lineamientos, pero ya dependiendo de la experiencia Ok. y el conocimiento de cada profesional, ¿no? Claro. Pero claro. así que tú digas, No hay algo esta aquí universal, es, pues. no, Ajá. Ok. no. ok. Incluso, por ejemplo, me preguntan muchísimo las sombras, ¿hay algún tabulador, no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Claro. Para el Ajá. cobro o el pago de una maestra sombra, Ah, ok. pues no. Ok. O sea, no hay nadie que te diga Ajá. cuánto. La realidad de las cosas es que ellas cobran dependiendo su formación, dependiendo el tiempo que el niño requiere, porque Claro. hay niños que van 3 horas, hay niños que van 7, ¿no? O sea, Ok. depende Y mucho también, de eso. como dices, depende también del profesional, su formación, su experiencia. Así es, Ajá, sí, sí. las formaciones, capacitaciones Claro. que ha tomado, ¿no? Claro, Y el, claro. pues como todo, ¿no? Sí, Como todas las claro, áreas, ¿no? claro. En eso se basa un poquito. Ok. Y aquí, por ejemplo, hay me imagino, ¿no? Tienen tu plan de trabajo, ya vas con el niño, se trabaja también, por ahí escuchaba, ¿no? En algunos conocidos maestros sombra que también hacen como trabajo a domicilio, donde se entrena a los padres o como que van a supervisar cómo se está manejando pues el comportamiento del niño, ¿no? Con base a las indicaciones del maestro sombra. Mira, específicamente en mi caso no, Ajá. porque eso lo hacemos los terapeutas, Ok. ¿no? El maestro sombra tiene funciones específicas dentro de la escuela. Ok. ¿Por qué? Y esto es importante, qué bueno que lo mencionas. Ajá. Porque no es lo mismo, el niño no se va a comportar igual. Sí, son de ambientes diferentes. Claro. Claro. Y en casa, pues, ¿quién le pelea? Ajá. Sí. En casa no hay competencia, ¿no? Ok. Incluso nos ha pasado, incluso a mí, ¿no? Me ha pasado en la terapia, pues la terapia es 1 a 1. Ajá. Ajá. Precioso. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. fácil. Es diferente. Claro. Pero ese mismo niño en la escuela, Pum. con otros 15 de su edad, Sí, sí, sí.
con exigencias académicas, reglas de Reglas, fórmate y ahora te toca estar aquí, ahora ya. Ajá. No es la misma respuesta. Claro. Entonces es complicado para la maestra sombra ajustar las recomendaciones aquí a casa, Ajá. porque los papás, y eso es casi siempre, ¿eh? Ajá. Pero no, o sea, el niño no pelea, ¿no? Es que en la casa no pelea. Se porta bien, Claro, me sí. hace caso. Claro. Y a mí también, o sea, a mí también me llegan quejas Ajá. de mis hijos y yo, ¿qué? Ya sé. Pero si se porta muy bien, ¿no? Sí, sí. En terapia. Pero pues sí, el ambiente es otro, ¿no? Sí. Entonces a la maestra sombra le toca esa parte, ¿no? De enfrentarse a ese ambiente y tener que ajustar, tener que observar. La maestra sombra realmente tiene que analizar muchísimo, muchísimo, Sí. observar mucho, porque otra cosa importante es que la maestra sombra no está ahí para sofocar conductas, ¿no? O sea, casi todos quieren que les digamos, sí, pero si se tira al piso, ¿qué hago? No, espérate. Ajá. O sea, la maestra sombra tiene que preparar todo y anticiparse para que eso no suceda. Prevenir. Claro. Ok. ¿No? O sea, que las conductas desaparezcan, no estar como a un lado y esperar que pase algo e intervenir. Y intervenir. No. Ok. Ajá, tiene que intervenir Claro. antes de. Y para eso hay que hacer una observación, una línea base. Así es. Aplicamos historia clínica a los papás. Exacto. Entrevistamos a los docentes, los que tengan, porque a veces tienen varios docentes. También observamos varios días. Eso es lo que más trabajo nos cuesta. Que la escuela acepte que vayamos a la escuela algunos días a observar nada más, ¿no? ¿Pero por qué? Pues es que necesitamos elaborar. Conocer claro. el ambiente donde se desenvuelve el niño. Por supuesto, y ver cómo reacciona, y ver que los demás niños, cómo reaccionan con él, la docente, cómo le hace si no tiene apoyo de maestra sombra. Y con base a todo eso, se elabora un plan de trabajo. Sí. Oye, y la parte importantísima, ¿no? De la empatía con el maestro, maestra sombra, con el niño, y para que genere esa alianza terapéutica, de alguna manera llamarlo, ¿no? Claro, y justamente el docente, maestra sombra y el niño tienen que prácticamente hacer equipo, ¿no? Obviamente con padres de familia, es evidente, pero eso es lo que más trabajo nos ha costado. Te puedo decir que hace más o menos llevo unos 15 años capacitando maestras sombras, 14, 15 por ahí. Y antes yo recuerdo que, por decirte un número, ¿no? Pero de 10 escuelas, a lo mejor no nos dejaban entrar en 4. 4 o 5, ¿sabes que no? No puedes entrar, ¿no? Porque no puede haber personal externo a la institución, ¿no? Entonces era bien difícil porque pues no. Como decíamos al principio, ¿no? Era algo que apenas estaba surgiendo, ¿no? Exacto, entonces no sabían la función, no sabían no entendían como bien la necesidad. Te estoy hablando de hace más de 10 años, el docente pensaba o asumía que la sombra iba a evaluarlo, ¿no? Iba a evaluar su trabajo. Entonces nos tocó mucho esa parte, ¿no? Pero sinceramente las cosas han cambiado y ahora la apertura es muy diferente. Hasta ahorita te puedo decir que sé de una sola escuela en Ensenada que sé que no aceptan maestras sombras, pero de ahí en fuera no hay alguien que diga no. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho, la verdad, nos ha costado muchísimo, pero hemos estado entendiendo que es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, realmente yo como maestra sombra no tengo participación en los contenidos académicos. Es nada más con el niño. Claro, esa es chamba del profe. Entonces, yo como maestra sombra, yo no le voy a decir al niño, hoy vas a hacer matemáticas, español. No. Eso es una gran observación que haces, porque el público a veces, padres de familia que me dicen, me han comentado esa parte, ¿no? Es que
me enteré que no lo apoya, no le deja tareas o esto. Entonces yo decía, bueno, que aquí es esta parte, ¿no? La diferencia entre un auxiliar educativo a un maestro sombra, ¿no? Que decías. Claro. Sí, totalmente. O sea, el maestro sombra está ahí para apoyar en la conducta y en que el niño asimile, ¿no? Todo lo que significa la escuela. Porque la escuela no nada más son contenidos académicos, o sea, es socialización, es deporte, ¿no? Ejercicio, es seguir reglas, es mantener mi uniforme, ¿no? Cuidar mis útiles, mi mochila, tener hora de lonche, lavarme las manos. Bueno, son muchas cosas que están implicadas, claro. O sea, el desarrollo de habilidades sociales. Por supuesto, ¿no? Resolución de problemas, ¿no? Incluso las peleas, ¿no? Ok, sí. Sí, o sea, ahora sí que hay de todo en las escuelas y el maestro sombra está ahí para hacer ajustes ambientales, apoyar al docente, claro, porque la sombra conoce más al niño. Las reacciones, claro, porque estás ahí con él. Claro. O sea, a mí me ha tocado ir a las escuelas para observar a los chicos, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, no sé, la docente dice, es que el niño pelea. Y uno va y observas y dices, bueno, sí pelea, pero hay un detonador, ¿no? Okay. Me ha tocado ver de todo, pero por ejemplo, para darte ejemplos así que se me ocurren, niños que los patean abajo de las mesas, ¿no? Okay. Entonces, la docente pues no alcanza a ver eso y no es su culpa, o sea, realmente no lo puede ver. Sí. No lo puede ver, entonces... Sí, es una circunstancia ahí. Claro, o sea, son niños, ¿no? Pero yo sí lo veo, porque yo estoy enfocada en eso. Así es. ¿Sí? Entonces yo veo la situación, me ha tocado eso de que pateen por debajo, me ha tocado incluso que les hacen muecas o les sacan la lengua, ¿no? Entonces los niños reaccionan y entonces lo que el docente ve es el golpe, ¿no? Entonces, tiene razón y no, o sea, las dos cosas, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que esa parte también es bien importante porque los docentes, como no conocen la situación de la condición del niño, pasa esto, ¿no? Que ya nomás vieron cuando le pegó o que el otro niño va y se queja con un maestro, entonces ya lo reportan, lo suspenden, lo regañan, lo dejan sin recreo, pero no conocen el contexto. Y eso es importante, me imagino, ya como maestros sombras es llegar a prevenir que pase, por supuesto, las conductas, como decías, pero a la vez que el maestro esté enterado de que no es que sea un niño problema. Así es. Mira, una cosa que a mí me gusta muchísimo de esta función es que el maestro sombra le muestra al docente las situaciones positivas de los chicos. Cuando no está la sombra y los niños, pues... tienen conductas disruptivas, se enojan, incluso se salen del aula, ¿no? Se van a jugar al patio a gusto. Entonces el docente no alcanza a ver la parte positiva de los chicos, ¿no? Entonces, cuando se hace el plan de trabajo, el docente empieza a ver como, mira, participan. Mira, baila, ¿no? Mira. Entonces, el mismo docente... por la dinámica, se involucra. Es bien padre ver eso porque el propio niño se da cuenta que el profe lo considera. Lo considera, ¿no? Y empieza a fluir súper padre. Y ya lo integra, ¿no? Claro. Ya no ese niño no. No, porque empieza a ver... Y ya empieza a ver los recursos personales del niño, habilidades, destrezas. Lejos de la conducta agresiva, por decirlo de alguna manera, porque esa la trabaja la sombra. Entonces, como docente, no estoy preocupado por eso. ¿no? Pero ya lo estoy percibiendo por el apoyo del sombra. Así es. Eso yo creo que es de lo que fluye, ¿no? Ya con el paso del tiempo, claro, no es... En algunos casos no es tan sencillo, pero sí se logra, ¿no? Sí se logra, incluso los compañeros, ¿no? Porque hay veces que los propios compañeros sienten miedo, ¿no?
en las aulas, a veces por el ruido, los gritos, los golpes, por ejemplo, si avientas un mesabanco, Sí. entonces los chicos se asustan y la sombra interviene en esta parte. Pues. Entonces, los chicos también empiezan a darse cuenta, mi compañero ya puede lo invitamos jugar. a jugar fútbol, Claro. y cosas que antes a lo mejor lo rezegaban. Sí, porque les daba miedo o porque no sabían qué pasaba con mi compañero, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué avienta o por qué grita o por qué? Entonces, otra cosa que hace la sombra o que debería de hacer, ahí les encargo si me está viendo alguna, Sí. es sensibilizar precisamente a los chicos, ¿no? Esa pregunta te iba a hacer. Sí, también esa es la función, ¿no? De sensibilizar al grupo y de una manera, pues, asertiva y de acuerdo a la etapa de los niños, sin llegar a esa etiqueta, pero sí, pues, su compañerito Jorgito, ¿no? Tal cosa, Claro, ¿no? ajá. Ah, Sí, ok. y esto se hace cuando se logra el trabajo en equipo. La docente y la maestra sombra Ok. pueden hacer una dinámica, mostrar un video, incluso los propios niños participan, ¿no? Ok. Porque obviamente pedimos que el niño involucrado pues no esté presente, pero ¿para qué? Para que los chicos puedan externar Pues y las preguntas y lo que sea. Y nos hemos dado cuenta que funciona muy bien. Sí. Los chicos se entienden, pues Ya por agarran la eso, onda, ¿no? Sí, Así, claro. por eso se enojaba, por eso gritaba, por eso de repente tal cosa. Exacto. Nos ha pasado, por ejemplo, que a veces los niños no saben y hay chicos que no les gusta que los toquen o que los abracen, ¿no? Sí. Entonces los niños en su afán de protección, porque hay muchos niños protectores, ¿no? Sí. Los abrazan y pues, ¡Pum! claro. Se sienten agredidos. Sí, Ajá. y es como, o sea, entonces... Oye, yo te quería cuidar, ¿no? No entienden pues qué Ajá. sucede. Y la Sí. sombra explica. ¿Saben qué? Mira, saluda de aquí hacia allá Qué y lo padre. hacen, Y no hay problema. fluye súper bien. Trabajo en equipo, todo. Y no es que no quiera ser tu amigo, es que a él no le gusta. Cosas así, ¿no? Exactamente. Porque eso también afecta a los demás niños, ¿no? Sí. También, oye, no me quiso hablar, o qué onda, ¿no? Ujú. Los afecta en algún sentido cuando no hay una intervención, Ajá. pero cuando hay una intervención en el grupo, les ayuda. Porque Ok. los propios niños educan a los padres, ¿no? O educan, ok. está padrísimo eso, porque, Ok. fíjate que mi compañerito, y hoy lo ayudé, y hoy, entonces, la verdad es que crea valores en los compañeros. En los demás con niños, claro, ¿no? así es. Cuando hay un trabajo en equipo, ¿no? Oye, Eso es padrísimo. Y sí, como comentas esto de que los mismos niños, los mismos compañeritos le dicen a los papás, oye, mi compañerito tal. Eso, pues sí, por supuesto, ayuda bastante. Pero también en algún momento ustedes como sombras y los docentes, también ha habido algunas situaciones donde citen a los padres para que por ejemplo, un niño que a lo mejor se ha agredido significativamente a ciertos niños del grupo y como papás, ¿no? Oye, ¿qué onda? Y se quejan o algo, y entonces empiezan a etiquetar al niño con esa conducta. ¿Se ha logrado eso también? Fíjate que es como, ¿cómo te diré? Siempre pongo el ejemplo del grupo cuando mi hija estaba en la primaria. Ok. Era un grupo donde había muchas conductas violentas, ¿no? Ajá. Entonces, la trabajadora social, la docente y la psicóloga hacían una labor muy padre, Ajá. pero nos llamaban a pláticas para el control de la conducta agresiva, igual. Okay. Y adivina quiénes íbamos a las reuniones. Pues los que los niños no agredían. Ajá, sí. Los papás de los chicos que agredían no iban. No van, Claro. ajá. Es una situación que es muy común, ¿no? Que sí, pasa sí. en las escuelas. Lo hemos intentado porque sí nos ha pasado situaciones así. Ahora con los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, hay situaciones también en los grupos por este tipo de cosas. Claro. Entonces, no siempre hay tanta apertura en el adulto, ¿no? Pero en los niños sí. Sí. Es bien padre porque en los niños sí, ¿no? Entonces, sí, la resistencia del papá, no, mi hijo no, ¿cómo?
Claro, o sabes que hay papás que no me interesa, o sea, no me interesa lo que tenga o no tenga el niño, yo no quiero que se acerque al mío, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Pues ahí ya no. pues no hay mucho, sí hay mucho que hacer desde la... Desde la escuela, nada desde más. la sensibilización Ajá. en general, ¿no? Sí. Como lo hacemos. Claro. Yo creo que poco a poco esto va a mejorar. Sí. Pero pues Pues en ese caso concreto Sí, ¿no? nos y falta. va evolucionando, ¿no? Me Claro. imagino esto, ¿no? Cada vez más pues, la psicología va evolucionando y los temas y muchas cosas, ¿no? Sí, claro, totalmente. El sistema educativo Ajá. cambia. Sí, cada 6 ahorita, por años. ejemplo, sí. Todo el tiempo cambia, ¿no? Pero ahorita ya más apertura, como decíamos, antes no nos dejaban pasar. Sí, claro, totalmente. Ajá. Sí, hay mucha más apertura. Es mucho más complicado también. Ok. La verdad, mis respetos para los docentes y Sí. siempre que me toca ir a una escuela les digo, miren, yo no podría hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, sinceramente es difícil. Deja tú hablar de discapacidad, o sea, Ajá, sí. que sí, o sea, ahorita, Claro. como en un inicio yo te decía, 1 o 2 por escuela, ¿no? Ajá. Ahora 3, 4 por grupo, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero además, no nada más es la discapacidad, o sea, hay chicos con situaciones en su casa. Otros factores, ¿no? Muchos factores, muchos. Sí, y yo creo que es complicado. cualquier situación de aprendizaje es multifactorial, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí. La situación que a veces pasa desapercibido es, por ejemplo, un niño o niña ingresa al sistema educativo por su edad cronológica. Ajá. No todos, pero muchos de los chicos que ocupan maestra sombra, no, su edad de desarrollo, o edad mental, por decirlo de algún modo, no es la misma que la cronológica. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, el docente no conoce esta parte, ¿no? Que no tendría por qué, ¿estás de Ajá, acuerdo? O sea, sí, no es su claro, formación. No es su forma. Ajá, No es su formación, no así está es. formado para esto, no está dentro de su Sí, de sus currículum, sus funciones, también. ¿no? Pero, y tiene poco, que lo incluí en el programa de Maestra Sombra. Ok. La sombra, sí. La Ok. sombra, le estamos dando herramientas a las sombras para que pueda evaluar y decirle al docente, mira, Claro. está por debajo, ¿no? Sí, Ajá. son datos importantes. Importantísimo. Porque de ahí parte un claro, plan de o sea, tratamiento. imagínate un niño en segundo de primaria Ajá. que tiene las habilidades de preescolar. Sí. Entonces el maestro se rompe la cabeza. No. ¿Por Sí. qué? Porque él tiene que cumplir un programa. Sí. Y el niño no puede. Pues no, porque está en otro momento. Así es. En algún momento lo va a lograr. Sí. Pero no es su Claro, momento, ¿no? claro, Entonces el docente se desespera, el docente se frustra, ¿no? Es muy frustrante y ya una vez que él tiene la información es como... ya entendí, ¿no? Claro. Y lo que decía hace rato, ¿no? También eso, pues se presta, si no está bien enterado el maestro, el docente, pues va a actuar de una manera, pues que castiga, que regaña, y el niño, pues como está en una condición de cognitiva, ¿no? No entiendo, ¿por qué me está regañando? ¿No? Es que... Se frustra también sí, el claro, niño. y es que es bien chistoso porque yo les digo a la sombra, miren, recuerden, a nosotros se nos olvida cuando íbamos a la escuela, ¿no? Ajá, Pero a ver, acuérdense, o sea, Las ¿qué les tablas. gustaba? ¿Qué les gustaba de la escuela? Pregúntale a un niño, ¿qué te gusta de la escuela? Ajá. Va a ser bien raro que alguien te diga, bueno, yo voy porque, no sé, Me gusta matemática. quiero ser físico, matemático. O sea, es muy raro que alguien te diga eso. La mayoría te va a decir, pues, el recreo, ¿no? Los amigos, no Sí, sé, jugar, bailar, jugar, claro, por eso les gusta Sí. la escuela, ¿no? Sí, Entonces, ahora imagínate un chico que trae alguna situación, algún diagnóstico, discapacidad o lo que tú Ajá. gustes y mandes, que no le gusta socializar. O sea, que él está cómodo en su casa, que él Sí. está en otro momento de desarrollo, Ajá. pero pues su edad cronológica indica Que- pues que va a la escuela, ¿no? Ajá. Sí, Entonces es mucho más difícil. Entonces, ¿Cómo irlo llevando, no? Claro. Para que llegue ahí. claro. Y la situación es que aquí es donde el docente
puede ver mejor para hacer el ajuste razonable, ¿no? Claro. Ah, ok, pues mira. Ya entendí, ¿no? Claro, o sea, me estoy Sí. partiendo la cabeza en que este niño lea y escriba y pues no, él está en otro momento, ¿no? Y los maestros sombras sí dan de alguna manera dan alguna sugerencia a los docentes. Como decías, no es la función como tal, pero en ciertos casos se ha prestado, ¿no? Me imagino. Depende mucho la formación del sombra, ¿no? De la sombra. Pero en algunos momentos sí, sobre todo, por ejemplo, en el ajuste, hay veces que la maestra sombra alcanza a detectar cuánto tiempo tolera el niño una actividad, ¿no? Ah, ok. Entonces, sí tiene la herramienta como para decir, ¿sabe qué, profe? De la actividad que vaya a hacer, tanto tiempo, Jorgito, Ajá, sí, sí, Jorgito, pues está sentado, ¿no? O déjate tú sentado, parado, pero en la actividad, ¿no? Ajá. Entonces, o por ejemplo las situaciones sensoriales, ¿sabe qué, profe? Con base en la observación he visto que Jorgito al 20 para las 10 Tal cosa. ya, o sea, ya no tolera. Ajá. Entonces, ¿sabe qué, profe? Antes de que eso ocurra, voy a salir con Jorgito, Ajá. vamos a ir a que respire, Se espabile. claro, se tranquilice y retomamos, ¿no? Ah, Entonces, ok. ajá, ese tipo de cosas, Ok, ok. terminando el recreo, por ejemplo, es demasiada la energía Sí. que hay en el recreo. Oye, pues es todo una buena, como decías, el maestro sombra, maestra sombra es observador, ¿no? Súper, Porque debe ser. ese ejemplo que pones Debe de, ser. oye, a las 10 para las tales horas ya se pone, o sea, eso es de estar observando y estar atento a muchas otras cosas, ¿no? Sí, eso es lo que implica la línea base. Ajá. La línea base es para eso, Sí. es para observar, para darnos Claro. cuenta de eso, ¿no? ¿Cuál es Claro. el límite o tope del chico o la chica? ¿Cómo entra de recreo, no? Ajá. ¿Necesita un tiempo o se puede integrar? Ajá. Hay chicos, por ejemplo, que entrando de recreo se meten abajo de las mesas o de las Ok. sillas para volver como, ¿no? A volver a Ajá, y me integro. Y ya integrarse, como si sí. nada, claro. Pero Ok. esto, a veces el docente no sabe y lucha, ¿no? Con él. Y Sí, salte de ahí, sí. claro. Ah, ya sé. Y salte, ¿no? Y salte. Entonces, Ya cuando lo entienden, se da su tiempo, ¿no? y luego Solito. salen solitos. Solito. Y ya, me Y, integro, ¿no? ajá. Qué Ajá, padre. sí. Y aquí, por ejemplo, el maestro sombra, ¿qué perfil debe de tener, Jessica, para ser maestro sombra? ¿Qué preparación, qué profesionalismo, qué capacidades en cuestión de alguna profesión? Interesante. Ajá. Mira, la realidad de las cosas es que la mayoría son psicólogos o educadores, ¿no? Profes, licenciados en ciencias de educación, pero hay otro grupo que viene, ¿no? Precisamente de este tiempo que nos tocó, Ok. que el maestro sombra realmente es una figura relativamente nueva, ¿no? Sí. Entonces hubo personas como tu tío, ¿no? Ajá. Que fueron, hicieron la chamba, Ajá. no se capacitaron porque no había, entonces, pero hicieron la función. Claro. Ha habido personas que lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, pues va con otro niño y luego con otro niño y no tiene precisamente un perfil psicológico ni Ajá. educativo, ¿no? Ok. Pero bueno, lo tuvo que hacer por situaciones. La necesidad las llevó, ¿no? Claro, incluso eso que mencionas es súper importante porque evidentemente el maestro sombra pues tiene un costo Sí. que no todas las personas pueden solventar. Ajá. ¿Y qué sucede en estos momentos? Pues que tiene que ir la mamá, tiene que ir la hermana, la tía, la prima. Entonces, pero no son psicólogas, Ajá. ni educólogas, Sí, ni nada, sí, sí. pero ocupan hacerlo, Ajá. porque la escuela lo solicita. Ok. Entonces, por eso es que el perfil se abre, ¿no? Ok. Además que es una función específica, ¿no? Ok. La sombra no da, eso es importante, las sombras no dan terapia en las escuelas. Eso te iba a preguntar. No dan terapia, Ajá. o sea,
es como, bueno, les vamos a enseñar, no sé, Ajá. terapia de lo que gustes. Ajá. No va por ahí. No, porque no da terapia. Exacto. O sea, no hay, ¿en qué momento? Ajá. O sea, ¿en qué momento? Sí. Entonces, no va por ahí. Tiene funciones específicas, ¿no? Y Ok. por ahí dice mi colega Guadalupe Martínez, ¿la conoces? Salud. Saludos, Para sí, Lupita. sí, de lejecitos. La conozco, la ubico. Pues Lupita Ajá. me apoya en la capacitación con el Ajá. equipo Sombra y ella menciona que el trabajo de la maestra Sombra es quedarse sin trabajo. Oh, ok. Tienes que ir a hacer tu trabajo también, Sí. que el niño no te necesite. Ok, buena. Claro, eso es muy bueno, muy bien, Lupita. Muy bueno, Sí, Lupita. muy buena sí. analogía, ¿no? Sí, porque es la realidad, ¿no? Sí, pues, y irónicamente cumplimos. O sea, se cumple el objetivo. Sí. Ujú. No en todos los casos, desgraciadamente, ¿no? Quisiéramos que así fueran todos los casos. No sucede con todos, pero sí es importante, porque te diré que la crítica más fuerte al programa Sombra, desde que inicié, era de, oye, no, ¿cómo vas a llevar a alguien con un Ajá. niño? Se va a hacer dependiente. Ah, ok. Sí, cierto. Sí, he Ujú. escuchado eso. Sí, fue la crítica más Ajá. fuerte al programa, ¿no? Cuando empezábamos a hacer como los pininos. Y sí, niños, yo estuve enterado de algunos casos de algunos niños que tenían su maestro sombra y cuando terminaba la chamba, el maestro sombra, la maestra sombra, porque ya se vieron resultados muy funcionales, pues se despidió y todo, y el niño no, o sea, caía como tipo berrinche para que llegara la maestra sombra. Lo que pasa es que cuando un niño logra, ¿no? Ahora sí que quedarse con su docente, para empezar es eso. Tú vas a dejar al niño cuando el docente tenga el control. Ok. Claro. Ok. O sea, no es como que, Ajá, bye, ¿no? ajá, O sea, sí. no, o sea, Sí. realmente hay factores específicos para que Ok. la sombra ya no sea necesaria, ¿no? Exacto. Entonces, pero además de eso, tiene que haber una desensibilización Aparte. poco a Ajá. poco, incluso a veces está la sombra, pero ya no está dentro del grupo, ¿no? Ajá. Está ahí afuera. Viendo por la ventana. Claro, ajá. Ok. Y además que si el niño, por ejemplo, ¿no? Le gusta la clase de música Ajá. y ahí funciona, la sombra no tiene nada que hacer ahí. Se va a una banquita y ahí espera, porque entonces pasa eso, ¿no? Ajá, sí. Pues sí, Claro. se vuelven dependientes del Claro, Ajá. pues yo creo que cualquiera, ¿no? O sea, Sí, si yo tengo a alguien que me ayude, pues oye. Sí. Y esta parte de la desensibilización al niño, del maestro sombra, pues me imagino, hay algunas formas, rituales, ¿no? De despedirse, de darle la seguridad al niño, de que, o cómo lo Pues manejan. es que todo va desde los reforzadores. O sea, Ajá. en el plan de trabajo, nosotras tenemos que marcar el proceso de reforzamiento. Ok. O sea, cuando inicias una intervención de sombra, el reforzamiento es continuo. Ok. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque queremos generar Sí. la conducta positiva, Claro, ¿no? claro. Pero no puede ser todo el tiempo así. Sí. Entonces después empiezas a disminuir el reforzador, Ok. ¿no? Y lo ok. cambias, ¿no? Ok, O sea, de ok. repente el niño ya no necesita, entonces El tú vas soltando el claro. reforzador. Ajá, precisamente para evitar esa dependencia. Claro, porque incluso hay niños que ya se refuerzan solos, ¿no? Ajá. Ok, Sí pasa. sí. Y te das cuenta, creo que estoy reforzando mucho, porque él solito, Ajá. muy bien, te dice, ¿no? Y tú, creo que me excedí en el reforzador, ¿no? Ok, Entonces sí, ok. o sea, tienes que ir viendo esa parte para que el Ajá. niño pueda hacerlo solo, ¿no? Ahora, cosas tan básicas, a lo mejor pueden sonar tan básicas, pero por ejemplo, Ajá. si el niño quiere ir al baño, esa es una conducta, es algo que siempre me preguntan las sombras. Si el niño quiere ir al baño, ¿a quién le pide permiso? Siempre me preguntan eso. Ok, Entonces yo les digo, pues ¿a quién le preguntan los demás? ok. No, pues al profe. Igual. Sí. Tu sombra tienes que apoyarlo a qué que le bueno. pida permiso a la profe. Claro. No te va a avisar a ti. Sí, porque luego se confunden de que también es mi profe, ¿no? Claro,
Ajá. Y si tú no vas, si te enfermaste o si se te ponchó una llanta Ajá. o yo qué sé, y no llegas, ¿qué va a pasar? Sí, sí, sí. Pues el niño, pues aquí le pido permiso si no está la sombra, ¿no? Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. esos detalles, Jorge, es lo Ajá. que la formación precisamente te lo va manejando, ¿no? Claro, O sea, claro, no tienes que intervenir en donde el niño no te ocupa. Y claro. para eso hay que analizar todas las áreas, todas las clases. Todas las clases. La Que línea no- base de inicio, ¿no? Claro, por supuesto, la observación, Sí. el análisis, todo ese tipo de detalles para que no pase, porque sí sucede, sí sí. sucede. Me imagino. Claro, Sí, no, niños sí. que incluso, cuídame el agua, así, de verdad, te lo Ajá, juro, ajá. cuídamelo, pero tú eres la sombra. Ah, ok, Sí, sí, ok, sí, ok. sí, Están abiertamente. trabajando para mí, ¿no? O sea, Sí, incluso una vez me tocó que le dijera a un niño a la sombra, mis papás para eso te pagan. tómala. Sí, Sí. y pues tiene razón. Claro, pues entonces haz caso, ¿no? Sí, pero, Sí, pero precisamente claro. entra esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. De saber, yo les digo a ellas, y si el niño se quita el suéter en el recreo y va y te lo da, no, mijito, o sea, hay que llevarlo a donde Ajá. tiene que ir, a su mochila, no sé si la Ajá. profe tiene un lugar para los... Dónde poner las cosas. Claro, Ajá. es, Todo que esté de acuerdo a las mismas reglas del salón, ¿no? por supuesto, Ujú. y todo con base precisamente a lo que dice Lupita, ¿no? Ajá, ajá, sí. El niño tiene que ser independiente y en Independiente, algún momento claro. no tiene que necesitarte. Sí, oye, pues qué padre, ¿no? Yo creo que la gente, pues igual, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, ahí, si algunos ya se conectaron, si no lograron ver este episodio en vivo, pues aquí queda grabado y en el canal de YouTube, y pueden hacer preguntas y yo reviso y las contestamos. Yo le hablo a Jessica, oye, aquí me preguntaron esto y contestamos. Y como última pregunta, ¿cómo se puede dar un padre de familia, cómo se puede dar cuenta que su hijo tenga esa necesidad de un maestro sombra? Pues es que a menos que entre a la escuela, ¿no? Ajá. Porque pasa lo mismo que te digo, o sea, Ok. incluso pasa al contrario. Hay niños que en su casa pues tienen conductas disruptivas, ¿no? Ajá. El llanto, tirarse al piso, Ok. no sé, a veces la agresión a los padres, a los hermanos, Ajá. pero en la escuela no. Ok. Ajá. O Sí, sea, entonces no porque, hay- claro, porque en la escuela el profe fue claro, fue contundente, Ajá. entonces el profe logra hacer este vínculo con el Ajá. niño o la niña, y bien curioso, porque, profe, pero es que en la casa, pues sí, pero aquí no. Ajá. Entonces, ahí el problema es en casa. ajá, o sea, Sí. claro. Sí, ¿no? la dinámica, ahí algo está pasando. Por supuesto, ajá. Ajá. Incluso he visto, por ejemplo, hace poco vi, bueno, no hace poco, diagnósticos, por ejemplo, X diagnóstico, Ajá. diagnóstico tal en casa. Y es como que, Ah, o sea, eso no Sí. existe, ¿no? No, sí lo he visto Ok. en los reportes, ¿no? Ya, eso no existe, o sea, no, Pues no es sí, como ¿no? que yo tenga el diagnóstico aquí y salgo de Ajá. aquí y ya no lo tengo, o sea, no, eso no sucede. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? No voy a decir nombres. No lo diré. Pero sucede, ¿no? Sí. Es importante también que las sombras sepan, independientemente de la formación que tengan, incluso si son psicólogas, Ajá. la maestra sombra no diagnostica a los chicos. O sea, Buen punto. no, No diagnostica, no da terapia. no, Ujú. no, porque Va. es una función específica. Exacto. Sí, y siempre les digo, compañeras psicólogas, somos muy dadas a... Ajá. Sí, ¿qué, sí. qué tendrá? Ajá. Entonces, no, ¿por qué? Porque los papás traen un proceso, Claro. los papás están asimilando, no es fácil para un papá, pues, que tu hijo ocupe un acompañamiento. Entonces, ajá. si la maestra sombra irrumpe, no, ¿sabes qué? Yo creo que esto, Sí. pues se puede ocasionar dificultades, ¿no? Ok. Entonces, es muy importante que la sombra se mantenga dentro de la línea, ¿no? Sí. Y por eso hay un plan de trabajo donde puede dar sugerencias, Sí. incluso canalizaciones, ¿no? Pues a Ok. psicología. Sí, 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 Claro. que ahí ya viene la otra parte, ¿no? Exactamente, el trabajo en equipo Ajá. con los profesionistas. Sí.
Oye, súper interesante, Jessica. Entonces, pues en pocas palabras, ¿no? La función del maestro sombra, un maestro sombra, es apoyar en el aprendizaje dentro del aula, No. ¿no? El aprendizaje no es un objetivo de la maestra sombra. Ah, ok. El aprendizaje es Esa- del docente. Es del docente. Eso es del docente. Y acá es la conducta. La conducta, Ok. la socialización, Ok. el seguimiento de reglas, Ok. toda esa parte, ¿no? Ah, súper bien. Ok. Incluso, una disculpa para los profes, los respeto y los adoro, pero, y esa es otra cosa que no les toca, ¿no? O sea, el docente está formado en ciertas situaciones y no sé si has visto, pero los docentes son muy dados a decorar las aulas, ¿no? Ah, sí, Ajá, claro. y les quedan súper bonitas. Sí, sí. La cuestión es que si tenemos un chico con déficit de atención, por ejemplo, Ok. Pum. lo pierdes, ¿no? Sí. Le Le va a llamar la atención ahí. Claro, o por ejemplo, también sucede en niños con autismo que tienen como esa fijación Ajá. a que las cosas estén La obsesión. en ¿no? orden Sí. y se le cayó una letra al docente. Sí. Sí. O sea, Sí. Entonces la sombra observa todo eso también. Claro. Qué tanta distracción hay en el aula, desde las cortinas, la Claro. decoración, el color. Oye, es una chambota. Es una chamba. Es una chambota, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, ya bien claro, ¿no? ¿Qué es la función de un maestro sombra y todo el trabajo que hacen, ¿no? Es de valorarlo bastante. Ya para irnos despidiendo, aquí se conectaron algunas personas. Saludos a Juan Jiménez, es Juanito, nutriólogo, compañero de la secundaria. Por acá tenemos. Hace poquito. Sí, hace poquito. Angélica Uribe Ceja, saludos, Angélica. Por acá Carmen Peña, saludos, Jorge, saludos, Carmen. Mate Estudillo, mira. Maeta. Maeta. Ahí anda la maeta. La Maeta. Eso, saluditos. Ok, pues bueno, hagan sus comentarios si tienen dudas, si tienen inquietudes, ahí como les comentaba, pueden dejar sus comentarios. Y pues bueno, algo que quisieras comentar respecto al tema, a los padres de familia, a los docentes, a la gente que nos ve sobre como un mensaje, ¿no? A lo que es la maestra sombra. Pues más que decirles lo que es, Ajá. Yo sí quisiera que se dieran la oportunidad Ok. De trabajar en equipo, ¿no? Ok. Realmente la maestra sombra, el objetivo de nosotras y nosotros, porque Ajá. también hay compañeros, es mejorar, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los chicos, de los padres. Es una angustia tremenda dejar a los niños en la escuela Sí. con una situación así. Entonces, yo más que nada les pediría como esa apertura, Ajá. ¿no? De que se den la oportunidad. Claro, dense la oportunidad de conocer realmente lo que hacemos, permitirnos hacer la observación, Sí. ya sí, como sí. extra, ¿no? Claro. Porque es muy importante para Sí, nosotras hacerlo, ¿no? Porque de ahí parte todo lo que nos claro. vienes diciendo, o sea, la base, línea base, ¿no? Sí, sin embargo, a veces, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué quieres observar? Y es precisamente esta parte, ¿no? Que necesitamos que confíen. Evidentemente, papás, docentes, pregunten, ¿no? Si la maestra sombra está capacitada como maestra sombra. Así es. En la universidad, pues, no hay un tema como este. Claro. Realmente es poco el Es tema poco. Ajá. de discapacidad, ¿no? Sí. O trastornos del desarrollo que se ve en la universidad. Entonces, Sí. pues menos. Claro. ¿no? O sea, no se ve este tipo de apoyo. Pero sí es Ajá. importante precisamente para conocer todo el proceso, ¿no? Sí. Entonces, pero definitivamente queremos ser un apoyo para todos ellos y que los niños, pues, Salgan vayan a la escuela contentos, ¿no? contentos y logren sus objetivos, ¿no? Por supuesto, lo más que se pueda, Claro. sin presionarlos en un extremo, pero sí que hagan pues lo que hay que hacer, Lo que ¿no? hay Lo que que hacer. les toca, claro. Súper bien, Jessica. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Trajiste porra, por acá tiene porra, Jessica. Y me da mucho gusto volverte a ver, de coincidir Igualmente. de nuevo. Tus datos, Jessica, si alguien quiere contactarte, tus redes, tus datos para que te contacten, la gente que quiera una consulta.
Mi teléfono, Ajá. 646-101-3038. Ok. Redes sociales, pues ya sabes, a la antigüita, ¿no? Ajá, sí. No me sé otra que Facebook. Sí, claro. Sinceramente, necesito entrar a un curso. Ándale. Sí. Sí, Ok, pues ahí está. Pues nada más sí manejo Instagram, pero sinceramente Ajá. puede pasar Un rato ahí. Luego, y se luego me te olvida metes. que tengo Instagram. Entonces casi siempre es Ajá. Facebook, Jessica Elizalde. Le batallé mucho, Sí, bastante. mucho le batallé. Está bien, así más rápido. Jessica Elizalde Ajá. y siempre Sí. contesto WhatsApp. Llamadas, no, soy muy mala Ok. para contestar llamadas, pero WhatsApp sí. Ok. Siempre, todo el tiempo. Las sombras ya saben, ¿no? Que Sí. cualquier cosa que se les ofrezca, siempre Perfecto. contesto. Pues un gustazo y gran tema, y te felicito el profesionalismo, toda tu trayectoria en esta área. La verdad, pues los niños más, ¿no? Y las familias más lo agradecen, y los docentes, todo este trabajo que hacen como maestro sombra. Y pues, siempre hago esto cuando nos despedimos, doy un obsequio a los invitados. No es la plantita, unas SATs. Yo dije, la planta, por fin. Por fin, le estaba echando ojitos. Sí, dice. yo dije, ¿dónde la voy a Sí. poner? Una tacita Ay, para muchas que gracias. te sirvas tu tecito, no sé si tomes café. Sí. Sí, Sí, se ocupa, se Sí, ocupa. claro, sí. Y pues Ay, es qué un padre, detalle. muchas gracias. Un muchas detalle ahí de la producción, de aquí del podcast y de mi parte. Gracias. Pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio, gente. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Canal Central y mi red social Facebook de Psicólogo Jorge Campos, y el canal de YouTube. Así también me puedes encontrar, Psicólogo Jorge Campos, y ahí vas a ver todos los episodios. El día de mañana vamos a subir ya este episodio. Nos vemos el próximo martes a las 8. Hasta luego. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.